Deuteronomio capítulo 30, versículo 1 al versículo 7, dice así la palabra del Señor. ¿Lo tiene ahí o no? Dice así: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. Verso 2. Léanlo ustedes. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. 4. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. 6. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Amén. Oremos ahí un momentico, ponga la manito si pueden en el corazón y le pedimos al Señor que nos dé sabiduría. Padre, queremos darte gracias por habernos traído esta mañana, por haber dispuesto, por haber aparejado todas las cosas, Señor, y te pedimos, bendito Dios, que nos des oídos espirituales y que nos des un corazón atento, Señor, un corazón dispuesto para recibir, Señor, lo que en esta mañana nos quieres dar. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y consagramos este lugar, consagramos nuestras vidas a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar en esta mañana acerca de nos volverá a recoger. Dígale al que está al ladito, nos volverá a recoger. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Nos volverá a recoger. Sabe que hemos venido hablando acerca de la bendición, de la maldición que están ahí en la Biblia. Hemos venido aprendiendo que es importante conocer acerca de la bendición y de la maldición. La bendición tiene que ver con aquellas cosas que el Señor desea para nosotros, que el Señor nos ha dado, nos ha entregado. Y la maldición tiene que ver con aquellas cosas que el Señor no quiere, ¿verdad? Para nosotros, pero que vienen por causa o como consecuencia de la desobediencia. Interesante en este capítulo 30, que nos dice acerca, escúcheme por favor, nos dice que el Señor por mucho tiempo le había advertido al pueblo de Israel acerca de las consecuencias de la desobediencia. ¿Sí? Uno se pone a mirar y el Señor había sido muy enfático, muy reiterativo, muy claro, muy específico, y les había dicho de alguna manera con señales de manera muy clara lo que iba a ocurrir si ellos desobedecían al Señor. ¿Sí? Y les habló acerca de las maldiciones, les habló primero de las bendiciones, ¿verdad? Y después les habló acerca de las maldiciones que iban a venir como consecuencia de la desobediencia. Lo que a mí me impresiona más de esto es que a pesar de la advertencia del Señor, a pesar de la claridad con la cual Dios le habló, yo no entiendo, no sé si usted lo entiende, de pronto si me puede explicar, me gustaría que me explique. Pero yo no entiendo por qué el pueblo de Israel lo hizo. Porque ellos sabían todo lo que venía, todo lo que iba a ocurrir, las consecuencias. ¿Por qué el pueblo de Israel lo hizo? ¿Por qué el pueblo de Israel desobedeció al Señor? Eso es como cuando uno coge a un hijo y no sé, le llama la atención y le explica bien las consecuencias y le habla muy clarito.
¿por qué no coger por ese camino? ¿Por qué no andar por ese camino? Y uno le explica muy claro y le habla bien, y después uno ve que el hijo agarró por ahí. Yo no entiendo por qué el pueblo de Israel, lo cierto es que el pueblo de Israel terminó desobedeciendo al Señor. Terminó haciendo exactamente lo que Dios le dijo que no hiciera. Y esto ya es un punto de reflexión, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces el Señor no nos ha hablado? ¿A cuánto les ha hablado el Señor aquí? ¿Cuántas veces el Señor no nos ha advertido? ¿Cuántas veces el Señor no nos ha prevenido? ¿Cuántas veces el Señor no nos ha dicho es por aquí y no por allá? Muchas veces, porque yo diría que es como parte de la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Querer irse por otro camino, querer desobedecer al Señor. Lo cierto es que, como dice ahí la palabra en Deuteronomio 30, sobre Israel vino la bendición y la maldición. La bendición primero porque ellos experimentaron la bendición de Dios. Israel fue uno de los países o de las naciones más bendecidas que pudo existir. Creo que hasta el día de hoy un poco lo siguen experimentando. Pero también, por otro lado, Israel fue uno de los países de las naciones que también experimentó la maldición. Entonces, escúcheme por favor, sobre Israel vino lo que Dios dijo que iba a venir. Vino pobreza, vino enfermedad, vino derrota, vino destrucción, vino esclavitud. Todas estas cosas terribles, tremendas, vinieron sobre Israel. Cuando uno se pone a mirar lo de la maldición y cuando uno se pone a mirar después la historia de Israel, otros libros de la Biblia que hablan acerca de lo que le pasó a Israel, a uno lo impresionan. Porque, por ejemplo, el Señor les había dicho que si ellos desobedecían al Señor, otros naciones, otros pueblos, los enemigos se iban a enseñorear y los iban a derrotar y los iban a vencer. Inclusive les había hablado el Señor que los iban a sitiar. Diga conmigo, sitiar. ¿Sí? Los iban a sitiar. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Un día sitiaron a Israel, rodearon, los enemigos rodearon al pueblo de Israel, los acorralaron, los encerraron. Escúcheme por favor. Los encerraron en su propia ciudad, se tomaron las puertas de tal manera que ellos no podían ni entrar ni salir y no podían cultivar, no podían cosechar nada de esto. Y dice la Biblia, no sé cuántos lo han leído, que el pueblo de Israel empezó a experimentar hambre. Porque imagínense, no tenían nada que comer. Dice la Biblia que inclusive el profeta les había dicho que se iban a subir... ¿cómo se llaman? Los precios, ¿no? De los alimentos, hasta que iban a llegar al punto de no tener comida. Entonces dice por ahí que ¿cómo se llama? Una cabeza de asno estaba costosísima. Una cabeza de asno. ¿A cuánto les gusta la cabeza de asno al horno? Y dice que la cabeza de asno va a estar costosa. Y otra cosa, el estiércol de paloma. Imagínense. No tenían comida, estaban terribles, estaban muriendo. Tanto Dios les había advertido que les dijo que iban a terminar comiéndose a sus hijos, y eso fue lo que pasó. ¿Cuántos han leído la Biblia? Dice, ay, ¿eso dónde está en la Biblia? Imagínense que sí está en la Biblia. Dice la Biblia que se terminaron comiendo a sus hijos. Entonces un día dice que habían dos mujeres ahí en el sitio. Había dos mujeres que hicieron un negocio, hicieron un acuerdo, dijeron, hoy nos comemos a mi hijo y mañana nos comemos al suyo. Y la primera cumplió, se lo comieron, y la otra después ya dijo, no, ya no, y le incumplió. Pero hasta allá llegaron, hermano. O sea, fue terrible, ¿sí? Las consecuencias, ¿no? de la desobediencia y todo esto. Ahora, escúcheme, lo último que ocurrió, ¿sí? Y digámoslo así, el colmo que ocurrió, hablando del pueblo de Israel, de la desobediencia, lo último que ocurrió es que dice la Biblia que fueron llevados cautivos a otras naciones, ¿sí? Entonces Dios les había dicho, ustedes por su desobediencia los van a llevar en cautiverio, van a llevar a sus hijos, los van a arrancar de su país, los van a arrancar de su ciudad, de su país, de su nación, y los van a llevar a otras naciones esclavos. Eso fue lo último que ocurrió, y
tal así, de esa misma manera, le pasó al pueblo de Israel. Y de eso nos está hablando el capítulo 30. Entonces, esto se conoce en la Biblia y en la historia se conoce como la diáspora. Diga conmigo, diáspora. Dígale al que está al ladito, diáspora. ¿Qué es la diáspora? ¿Qué es la diáspora? ¿Alguien ha leído de la diáspora? ¿Ha estudiado la diáspora? Es lo mismo, la diáspora es la dispersión, es el pueblo de Israel saliendo, siendo arrancados del seno de su tierra y siendo llevados cautivos a otras naciones, a otros países. Eso se llama diáspora, dispersión. Fueron dispersos, se los llevaron. Entonces, esto es lo que, repito, esto es lo que se conoce como la dispersión o la diáspora. Esta dispersión o esta diáspora se dio a lo largo de la historia de Israel en varias oportunidades y en varios imperios. Estamos hablando un poquito de historia. De los primeros que lo hicieron, de las naciones, de los imperios que Dios utilizó, digámoslo así, fueron los asirios. Los asirios fueron los primeros que vinieron y cogieron a Israel y los sacaron. Algunos los asesinaron, a otros se los llevaron cautivos. Después viene otro imperio que fue el imperio babilónico, ¿se acuerda? De Babilonia. Ellos también vinieron y se los llevaron cautivos. Otros pueblos, los medos, los persas, los griegos y por último, los romanos. Estoy hablando un poquito de historia, pero miren, pero pongan atención a esto. Entonces, se conocen por lo menos dos grandes dispersiones o diásporas en la Biblia. La primera ya la mencioné, que fue Babilonia. Entonces la Biblia dice que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, ¿se acuerda? Por causa del pecado y de la desobediencia. Entonces ahí fue donde vino el rey, ¿se acuerda? Nabucodonosor, que no es un trabalenguas. Es un nombre de un rey de Babilonia que se llamaba Nabucodonosor. Y Nabucodonosor vino y, invadió, se tomó a Israel, se tomó el pueblo, se tomó la ciudad y se llevó cautivos a miles de personas. Dejó un pequeño remanente allí como para que cuidara, pero la gran mayoría terminaron allá esclavos, terminaron siendo arrancados de su nación, de su país y siendo llevados cautivos. Uno de esos, por ejemplo, Daniel. ¿Se acuerdan del libro de Daniel? Daniel, ellos eran jóvenes. Daniel, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿se acuerda? Ellos eran jóvenes de Israel que fueron llevados cautivos, ¿verdad? Y fueron llevados, eran hijos que fueron llevados a este lugar y allá fueron llevados cautivos. Entonces la primera dispersión que conocemos es la de Babilonia, Nabucodonosor. La Biblia dice que después de 70 años, acuérdese, el pueblo, porque Dios se lo había prometido, Dios les había dicho que después ellos iban a volver. El Señor los iba a volver a recoger y los iba a traer otra vez a su nación, a su pueblo. Esto ocurrió 70 años después. Y entonces ahí es donde viene Nehemías, Esdras y Nehemías, cómo el pueblo de Israel regresa. Regresan de la cautividad, ¿verdad? El Señor los hace libres, vuelven, el rey da la sentencia para que los dejen ir y el pueblo de Israel vuelve. Y ahí es donde viene la canción que nosotros cantamos, ¿se acuerda? Cuando el Señor hiciere volver la cautividad y el Salmo. Seremos como los que sueñan. Y el pueblo de Israel vino feliz y regresó a su tierra de la cautividad. Vinieron y reconstruyeron la ciudad, reconstruyeron los muros, reconstruyeron el templo. Pero yo no entiendo por qué otra vez, hermano, vuelve, ¿cómo es que dicen por ahí? Vuelve el burro al trigo, ¿qué dicen, no? La mula. Vuelve otra vez, hermano. Y otra vez Israel fue víctima de la dispersión. Entonces se dice que por allá, cuando estaba con el Imperio Romano, por allá por el año 70, con un general romano llamado Tito, que vino, los atacó, los invadió a los judíos, y todos los judíos salieron corriendo de su tierra, de su pueblo, y fueron dispersados por todo
el mundo, por todo el imperio romano y por todo el mundo. Estamos hablando de más o menos el año 70 para adelante. Tanto es así que hoy en día hay judíos por todo lugar, ¿sí o no? En Colombia, en Ecuador, en Argentina, en Bolivia, en Chile, en todos los países hay judíos. En todas las naciones hay judíos. Del año más o menos 1948, se reconoce a Israel como un estado, se le devuelve parte de su tierra y entonces empieza el regreso. ¿Estamos o no? Ojo a esto. De 1948 empiezan los judíos a volver poquito a poco a su tierra, a regresar. Hasta el día de hoy, pero no todos han regresado. Es parte del cumplimiento profético de lo que el Señor está haciendo pues en los últimos tiempos. Pero a partir de ese tiempo entonces empieza el regreso, empieza el retorno, ¿verdad? Porque estamos hablando acerca de cómo nos volverá a recoger. Dígale al que está al ladito, nos volverá a recoger. Amén. Escúchenme, hermanos. Eso era solamente una pequeña introducción, pero quiero que por favor preste atención a esto. Resulta que esta misma palabra es para la iglesia. O sea, esta misma palabra que Dios le dio al pueblo de Israel es la misma palabra que Dios le da a la iglesia. La misma palabra de volverlos a recoger. Esta misma palabra que se cumple de alguna manera o se está cumpliendo en el pueblo de Israel es la misma palabra que se está cumpliendo hoy en la iglesia, con nosotros, con usted y conmigo. ¿Cuántos lo creen? Vamos a mirar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo empezamos a entenderlo? A ver, resulta que Israel es el pueblo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Israel es el pueblo de Dios. Nosotros lo tenemos muy claro, ¿verdad? Que Israel es el pueblo de Dios, que el que se mete con Israel se mete con Dios, el que se mete contra Israel pelea con Dios. Y eso lo hemos visto. A mí me impresiona, yo no sé si a usted le impresiona, pero a mí me impresiona eso, a mí me pone los vellitos de punta. Cuando uno escucha, por ejemplo, un presidente que se levanta para decir, maldigo a Israel, desgraciados, ese pueblo mal, desde la profunda de mis entrañas maldigo a Israel, y a los 2 años se murió con cáncer en su estómago. ¿Sí? Cuando usted mira las noticias, yo estaba mirando hace poquito las noticias por redes sociales. Y decía, y creo que salió por la noticia también por televisión, y decía que los enemigos de Israel, los países que quieren acabar a Israel militarmente, que lo quieren destruir, que mandan bombas, y ellos mismos dicen, no entendemos, pero el Dios de Israel desvía los misiles. Dice así. ¿Sí lo leyó? Entonces, Israel es el pueblo de Dios. Pero quiero decirle lo siguiente, la iglesia también es el pueblo de Dios. ¿Cuántos le dicen amén a eso? No lo he entendido. Si es cierto que Israel es el pueblo de Dios, también es cierto, y yo diría mucho más cierto, que la iglesia es el pueblo de Dios. Porque mi Biblia y su Biblia dicen que, ¿cómo que dice la Biblia? Somos pueblo de Dios. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y está hablando de la iglesia. Entonces la iglesia es el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Y yo diría que el que se mete con la iglesia o contra la iglesia pelea con Dios también. Pero usted y yo tenemos que entender que la iglesia entonces, escúcheme, es el pueblo de Dios. Y así como Dios está haciendo con Israel, Dios está haciendo con la iglesia. Dios está recogiendo la iglesia. ¿Cuántos lo entienden en esta hora? A ver si lo volvemos a entender. Dios está recogiendo a Israel, pero Dios está recogiendo la iglesia. Usted está aquí porque
ha sido recogido por el Señor. El Señor lo llamó, lo trajo de la cautividad y estamos aquí porque Él nos recogió. No sé si me hago entender esta mañana. Entonces mire, cuando nosotros nacimos, los que no somos judíos, los que no somos judíos de Israel, que somos gentiles, pero nacimos en un país determinado. Al Señor le plació que naciéramos en Colombia. ¿Sí o no? Esta es nuestra nación, este es nuestro país, y yo nací en Bogotá. Otros nacieron en otro lugar. En Boyacá, ¿en dónde más? En la costa. Bueno, usted nació donde Dios quiso. Yo no creo que es que es que yo nací por accidente en tal lugar. Yo no creo eso, hermano. Yo creo que nacimos donde Dios quiso que naciéramos. Y nacimos en esta ciudad y nacimos en este país. Otros nacieron en otro país y en otra ciudad, ¿verdad? Y Dios fue el que nos dio la vida. Y de alguna manera, escúcheme, nosotros por causa del pecado nacimos en cautividad. Nacimos en cautividad, nacimos bajo el pecado. Por eso nosotros no somos pecadores porque pecamos, somos pecadores porque nacimos pecadores. Y entonces, estando en nuestras diferentes naciones y países donde Dios nos puso, el Señor nos está recogiendo para que vengamos a Él. Escuche esto, mire, a ver si podemos entenderlo esta mañana. Mire, no nos está recogiendo para volver a un país o a una nación como a Israel, pero sí nos está recogiendo el Señor para que vengamos a Él. ¿Cuántos lo entienden? ¿Sí? Nos está recogiendo para que vengamos a Cristo. Estamos en Cristo, estamos en Él, pero hemos sido recogidos. El Señor nos ha llamado. Así como el Señor le dijo al pueblo de Israel que los iba a recoger, que los iba a volver a traer, ¿verdad? A su nación, a su país. Ahora el Señor le dice a la iglesia que nos va a recoger, pero en Él, ¿verdad? En Cristo Jesús, en la salvación. Ya no tenemos que ir a Israel para conocer al Salvador, para tener es venir a Cristo, ¿verdad? Es encontrar la salvación en Él, es venir a refugiarnos en Él, en su amor, en su misericordia, es creer en Jesús. Y entonces ahí hemos sido recogidos. ¿Cuántos lo entienden en esta hora? Entonces, hermanos, nosotros podríamos estar hasta ahora en otro lugar haciendo otra cosa. Pero estamos aquí, entiéndalo, porque el Señor nos recogió. Y ahora somos su pueblo, somos su iglesia. Estamos en Él. ¿Sí? ¿Cuántas personas no están ahorita pasando el guayabo, el trasnocho? Y yo no sé qué otras cosas, pero usted y yo estamos aquí porque Él nos recogió. No sé si me hago entender. Fuimos recogidos por el Señor. Dice, el Señor le dijo al pueblo de Israel, los volveré a recoger, recogeré a tus cautivos, vendrán otra vez. Solo que ahora la iglesia, repito, venimos es a Cristo, a sus pies. Y escúcheme, un día el Señor terminará de recogernos en el rapto de la iglesia. Ya conmigo, terminará de recogernos cuando Él nos rapte. Entonces mire esto. Claro, el Señor nos ha recogido, nos está recogiendo. Pero la Biblia dice que un día Él nos va a juntar, su iglesia, su pueblo, de todos los confines de la tierra. Y dice que un día sonará la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que habremos quedado en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados en las nubes y nos encontraremos con Él para estar con Él por toda la eternidad. El Señor nos va a terminar de recoger en el rapto de la iglesia. Y ahí vamos a ser recogidos para estar con Él. No sé cuántos lo entienden en esta mañana. Yo no sé si a usted le emociona que Él nos recoja. O usted dice, ay, ¿qué es eso? Que Él nos recoja. Él nos recogió. Usted está aquí usted está aquí no por su voluntad, por su capricho.
Usted está aquí porque el Señor lo recogió. Dice la Biblia, con cuerdas humanas y con lazos de amor el Señor nos atrajo, nos recogió. Algunos de nosotros estamos bien perdidos, hermano, bien descarriados, bien alejados de Él, pero Él por su gracia y su misericordia, yo no sé cómo hizo, hermano. Yo por lo menos no sé cómo estoy aquí, hermano, porque yo no debería estar acá. No sé cómo Él hizo, en qué momento, pero un día tocó mi corazón. Un día me redargulló y aquí estoy, me recogió. No sé si me hago entender en esta mañana. Diga conmigo, nos volverá a recoger. Ahora, escúcheme esto, mire, creo que nosotros somos más privilegiados que el pueblo de Israel. Yo amo a Israel, respeto a Israel, creo que Israel es el pueblo de Dios. Pero yo también creo que la iglesia es el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y el problema o la diferencia con Israel, le voy a decir cuál es. Que Israel hasta el día de hoy no se ha dejado recoger. El Señor los quiere recoger, insiste en recoger, los quiere juntar, pero el pueblo de Israel no ha querido por mucho tiempo. La diferencia con Israel es que Israel no se ha convertido al Señor. Han sido duros de corazón. Han tenido una religión, que es la religión judía, pero no han tenido un encuentro con Dios, con el Salvador. En cambio la iglesia, sí. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice el capítulo 30, el versículo 3. Vamos a mirar, que el Señor quiere hablar a nuestro corazón esta mañana. Entonces mire, ¿cómo dice? No, el 2, 32 dice, y te convertirás a Jehová tu Dios y obedecerás, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová tu Dios hará volver a los cautivos. Pero mire, esta promesa de recogerlos está unida, digámoslo así, a la conversión. ¿Por qué creo yo que somos más privilegiados que Israel? Porque es que Israel no se ha convertido. Los judíos tienen una religión. Nosotros no tenemos una religión. Usted no está aquí porque me matriculé a una religión. Me metí a ser evangélico y por eso estoy aquí. No. Usted está aquí, hermano, porque un día el Señor lo tocó y usted se convirtió. ¿Cuántos dicen amén? Estamos aquí porque nos convertimos al Señor. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Diga conmigo, conversión. Conversión. Quiero que venga conmigo un momentico a Mateo capítulo 23. En su Biblia, por favor, búsquelo. Mateo, el capítulo 23, versículo 37, por favor. Otra vez vuelve a hablar acerca del pueblo de Israel, pero escuche. Entonces mire, el capítulo 23 de Mateo, el versículo 37, mire lo que dice. Jerusalén, Jerusalén. ¿Está hablando quién? Jesús. Jesús estaba haciendo lamento. Jesús estaba triste. Jesús estaba mirando la ciudad. Y estaba mirando el pueblo de Israel. Y Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise qué? Juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, ¿y no qué? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dios siempre quiso juntar al pueblo de Israel, los quería recoger de la dispersión, de la diáspora. Él quería regresarlos. Siempre el Señor ha trabajado para que Israel regrese, pero Israel no ha querido hasta el día de hoy.
Dice que como la gallina quiso juntar a sus polluelos. Yo les decía a los hermanos, ¿cuántos saben qué es eso? Yo sé porque mi papá por muchos años le ha gustado criar pollitos. Y entonces yo he visto, hermano, yo de todo el proceso, desde que la gallina pone los huevos y luego la gallina calienta los huevos, ¿cómo se llama? Me olvidó el nombre ya. La gallinita calienta los huevos, después los huevos los pollitos nacen. ¿Sí? Y uno dice, ¿cómo hace una gallina para calentar tantos huevos? Después los pollitos salen y los pollitos empiezan a piar, es que se dice. Le decía a los hermanos, trate usted, no sé lo que conocen lo que estoy diciendo, trate usted de meterle la mano o de coger a un pollito cuando la gallina los está cuidando. Trate de hacerlo, si lo ha tratado de hacer y se le va a venir a ese animal, esa gallina con toda la furia y lo va a picar y lo va a sacar corriendo porque esa no permite. Cuando los tiene ahí debajo, bajo sus alas. Y eso es lo que Dios está diciendo con Israel. Los quiso juntar, los quiso traer, pero Israel no ha querido por mucho tiempo, dice ahí. Ahora escúcheme, hermanos, porque yo creo que esto también es con la iglesia. Escuche. Yo no sé si a usted lo emociona entender. Mire, hermano, estamos en Cristo y estar en Cristo es como estar debajo de las alas de Él. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es como estar bajo las sombras de Él, y Él es el que nos guarda, y Él es el que nos cubre, y estamos debajo de sus alas. ¿Cuántos dicen amén? Somos como los pollitos y el Señor no permite que nos toquen. ¿Cuántos lo creen? Pero ¿sabe una cosa? Que hay personas que no se han dejado juntar, que no han querido permitir que Él los traiga. Mira el lamento que dice, ¿cuántas veces he tratado de juntarlos, pero no quisiste? Yo le quiero hacer una pregunta esta mañana. Bueno, ¿y usted cómo está ahí? A ver, ¿usted se ha dejado juntar? ¿Usted ha permitido venir, que el Señor lo traiga? ¿O usted más bien lo ha querido salir corriendo y huir? Y no me interesa y no quiero. A veces eso pasa, hermano, en la iglesia. Yo le decía por mucho tiempo, hermano, yo iba a la iglesia cuando estaba más joven, iba a la iglesia, pero yo decía, no quiero, no me interesa, yo tengo mucho que vivir, tengo mucho que gozar y que disfrutar. Por mucho tiempo el Señor me estuvo llamando, pero yo por mucho tiempo no quise. Y así hay muchas personas a veces en la iglesia, ¿sabía eso? A veces le pasa mucho esto a los jóvenes. A veces el Señor llama a los jóvenes y los jóvenes, uy, no. Todavía hay mucho que gozar y disfrutar, hay mucha rumba que vivir. Pero eso es como decirle a Dios, ¿sabes qué? No quiero venir. Hoy el Señor nos está hablando, hermano. También tiene que ver con conversión porque, mire, no solamente es venir a la iglesia. Vamos a mirar esto, mire. Mire. Hoy Dios nos llama a nosotros para recogernos en Él, para venir a Cristo y para recibir su salvación. Pero el requisito de Dios para podernos recoger se llama conversión. ¿Sí? Conversión. Usted y yo estamos en Cristo porque nos hemos convertido. Esa es la palabra. Nos convertimos. No, escúchenme, a ver si podemos entender esto. Mire, ¿qué es conversión? Conversión no es otra cosa que nacer de nuevo, es nacer de Dios, nacer del agua y del Espíritu de Dios. Conversión es arrepentimiento y conversión es fe en Jesús. Conversión es una obra sobrenatural de Dios, es un milagro, ¿sí? Es un milagro donde el Señor nos transforma. Por eso la palabra convertirse tiene que ver con transformación total. Diga conmigo, transformación total. Pero vamos a entenderlo esta mañana.
¿Qué es conversión? Es cuando Dios me toca, cuando el Espíritu Santo me redarguye, cuando el Espíritu de Dios me engendra, cuando la palabra de Dios me toca profundamente y genera un cambio total en mi vida, de tal manera que soy otra persona completamente diferente. Eso se llama conversión. El problema de muchos cristianos es que tienen una bonita religión, pero no hay conversión. Y usted dice, pastor, ¿por qué dice eso? Porque no hay un cambio. Porque cuando hay conversión, todos los que están alrededor obviamente se dan cuenta y dicen, me sorprende, ¿qué le pasó a usted? Usted es otra persona, diferente. Pero cuando a usted le dicen, oiga, pero usted sí es igualita, ¿no? Usted ahí no cambia, ¿no? El mismo. Usted tiene un problema. No sé si me hago entender. Mira, hermano, ¿por qué la familia no viene a los pies de Cristo? ¿O por qué los compañeros de trabajo, de universidad, o los vecinos? ¿Sabe por qué? Porque a veces la gente dice, oiga, pero es igual, yo lo veo que va a la iglesia y es el mismo igual. Sigue mentiroso, sigue chismoso, sigue grosero, la misma cosa. No hay una ¿qué? Conversión. Pero hermano, le quiero decir, a ver si lo podemos entender esta mañana clarito. Cuando hay una verdadera conversión, su familia viene porque viene, hermano. Porque dice, oiga, ¿usted qué le hicieron? Usted es diferente. Sus vecinos dicen, ¿qué le hicieron? Sus compañeros de trabajo le dicen, usted es diferente, usted es otra persona. Yo quiero ir allá, lléveme por favor. Invíteme a esa iglesia. Cuando no es así, la gente dice, no me va a invitar a esa iglesia, hermano, porque usted es igualito, no cambió. Diga conmigo, conversión. Conversión. ¿Quién dijo conversión? Amén. Eso. Hay alguien que me está poniendo atención, gloria a Dios. Jóvenes. Si hay jóvenes aquí, como que no hay jóvenes esta mañana. Pero mire, jóvenes, claro que sí. ¿Es posible que un joven se pueda convertir al Señor? Claro que sí, hermano. Y esos amigos, compañeros jóvenes van a decir, uy, ¿qué le pasó, hermano? ¿A usted qué le hicieron? Usted es otra persona. Es diferente. Pero cuando a los jóvenes le dicen, no, pues usted sí igual, yo lo veo igual. Antes tomaba, ahora también. Antes rumbeaba, ahora también. Antes era grosero, ahora también. Antes mentía, ahora más. Entonces no es conversión. Diga amigo, conversión. Conversión. Para volver a Él necesitamos una conversión genuina, real, verdadera. Esa conversión en la Biblia se llama nacer de nuevo, nacer de Dios, nacer del Espíritu de Dios. Es una obra exclusiva del Señor, donde es el mismo Dios el que lo toca a uno, el que lo redarguye. El Espíritu Santo viene y me redarguye y me convence y hace una obra o una operación invisible, pero poderosa en la vida. Yo le decía a los hermanos esta mañana, mire, yo de cristianos, ni cinco, mi hermano. Yo me burlaba de los cristianos, odiaba a los cristianos, me burlaba de los cristianos, de los evangélicos. Yo decía, evangélicos. Yo, uy, Dios me guarde, nunca eso. Y yo me burlaba y los aleluya y todo ese tipo de cosas, hermano. Y no sé en qué momento, pero algo hizo Dios, operó en mi vida y ahora estoy aquí y soy un aleluya también. Eso se llama conversión, se llama nacer de nuevo. No entiendo en qué momento, pero Dios lo hizo en mi corazón. Así que para el requisito, hermanos, para venir a Él se llama conversión. Repito, conversión es nacer de nuevo, es arrepentimiento y es fe en Jesús. ¿Cuál es la diferencia de nosotros con Israel? Que Israel no se ha convertido. Pero la iglesia sí. ¿Cuántos dicen amén? Usted no está aquí por una religión, por un culto, una liturgia religiosa. Usted está aquí porque se convirtió. Dios lo trajo, el Señor obró en su vida. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Ahora mire esto. ¿Hasta ahí vamos bien o no, iglesia? Listo. Entonces mire, hubo una primera dispersión, ¿sí? Aparte de las que ya mencioné, la de Babilonia 1,
2, la de Roma, ¿verdad? Hay más en la Biblia, pero hay una que yo considero que es la primera dispersión en la Biblia. ¿Sí? ¿Cuál fue la primera dispersión? Está en Génesis el capítulo 11, 12, 11, que habla acerca de la Torre de Babel. Pongan atención a esto. Diga conmigo, la Torre de Babel. Entonces Dios le había dicho, había dado una orden a la humanidad, a los hombres, de que, ¿cómo es? Se multiplicaran, llenaran la tierra y la sojuzgaran, dice. ¿Se acuerda? Esa era la orden de Dios. Parece ser que los hombres en ese tiempo, por causa de la maldad, del pecado y de la desobediencia, dijeron, uy, no, vamos a construir una torre alta hasta el cielo, para que no nos dispersen, para que estemos aquí juntos, algo así. Y hubo una rebeldía, fue una rebelión, que fue el mismo pecado de Satanás de rebelión, hacerse llegar hasta Dios, tratar de ser como Dios. Entonces fue lo que pasó ¿en dónde? En Babel. Entonces la gente dijo, no, quedémonos aquí junticos, ¿verdad? Y dice la Biblia que estando allí, Dios vino y dice que confundió. ¿Qué confundió? Las lenguas. Y ahí es donde se dice bíblicamente que se originaron o empezaron las lenguas, los lenguajes. ¿Sí? O sea, hasta ese momento se hablaba una sola lengua, que creo que era el español, ¿sí? Pero después de ahí, estaban ahí todos empecinados en rebelarse y en desobedecer a Dios. Y dice que vino Dios y les confundió las lenguas y estaban hablando y de pronto el otro terminó hablando francés, el otro inglés, alemán y yo no sé qué más. Bueno. Y entonces ya no se entendían, y cuando no se entendieron porque se les trabó su lengua, entonces ellos se dispersaron. ¿Sí lo ha leído o no? Diga conmigo, se dispersaron. Se dispersaron. ¿Hasta ahí vamos bien o no? Ahora, pero estamos diciendo que el Señor nos quiere que los ¿qué? Los volveré a recoger. Dios lo está haciendo con Israel, pero Dios lo está haciendo con la iglesia. ¿Cómo lo está haciendo? Porque el mundo se dispersó, ¿verdad? Ahora mire lo que pasó. Pero hoy en día el Señor nos empezó a recoger a nosotros. ¿Sabe cuándo? El día de Pentecostés. ¿Cómo le parece? A mí me sorprendió esto. Digo, wow, tremendo, ¿verdad? Porque en Babel las lenguas dividieron y esparcieron. Pero en Pentecostés las lenguas, ¿sabe qué unieron? Vino el Espíritu de Dios. Ese día había mucha gente de diferentes lugares, estaban paseando ese día, de diferentes lenguas. Y cuando el Espíritu de Dios vino sobre los 120 que estaban ahí, dice que empezaron a hablar en lenguas. Pero eran lenguas de Dios, del Espíritu, y eran lenguas sobrenaturales, porque algunos dicen, no, es que el Pedro empezó a hablar francés porque sabía francés o inglés. Olvídese, no sabía, empezó a hablar en otras lenguas sin saber, era sobrenatural. Y habló en otras lenguas, en otros idiomas, y mucha gente que estaba ahí los empezó a entender y dijo, oh, están hablando las maravillas de Dios. Y ahí las lenguas sirvieron ¿para qué? Para unir y para recoger. De tal manera que cuando el Señor nos empezó a recoger, el día de Pentecostés. Por eso el día de Pentecostés dice que el apóstol Pedro, ¿cuánto han leído la Biblia? Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo y predicó un mensaje y 3,000 se convirtieron de una. Fueron recogidos ese momento. Porque Pedro antes, escúcheme, antes cuando no era lleno del Espíritu Santo, Pedro, ¿se acuerda de la pesca milagrosa? Ese era Pedro, digo, toda la noche he estado pescando y no he pescado ni un solo pescado. Y el Señor le dijo, vaya, tire la red. Y cuando tiró la red y obedeció al Señor, dice que cogió una gran cantidad de peces, que la red se rompía. Nos está hablando de esto. Sin el poder del Espíritu Santo no se podía, pero después, cuando Pedro recibió el poder del Espíritu Santo,
Fue cuando recibió el poder para recoger. Diga conmigo, para recoger. Para recoger. Entonces, mire, pon atención. Cuando Pedro predicó, miles fueron salvos y fueron recogidos por el Señor. Ahí empezó a recoger el Señor, a recogernos. Quiero decirle algo que se me olvidó compartir. Mire, hermano, usted tiene que entender que la razón de ser de la iglesia, la pregunta, ¿por qué la iglesia existe? ¿Por qué la iglesia, el Señor la fundó? ¿Por qué usted y yo hemos sido salvos? ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia? Escúcheme, la razón de ser de la iglesia es recoger. Diga conmigo, recoger. ¿Para qué estamos nosotros? Para recoger. Esa es la razón de ser. La iglesia tiene que recoger, nos tenemos que dedicar a recoger, a la gran comisión, a evangelizar, a atraer a los perdidos. Esa es la naturaleza, es la razón de ser de la iglesia. ¿Estamos o no? Para eso el Señor nos dio el poder del Espíritu Santo para que hagamos la tarea, pero ojo con esto. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? Que la iglesia no se está dedicando a recoger, la iglesia se está dedicando a, ay Señor, que nos sintamos bien, que estemos bien, que tengamos casa, carro, que no nos falte la comida. Y en eso se volvió como la dinámica de la iglesia. Entonces ahora le decía a los hermanos esta mañana, mire, la iglesia no es un club social. La iglesia no es para que nos sintamos bien. Pero a veces esa es la motivación, ¿verdad? Yo voy a la iglesia para que el Señor me bendiga y todo me vaya bien. Y a veces la iglesia se convirtió como en un club social donde hemos venido para sentirnos bien. Y por eso una persona cuando, ay, esa me miró mal, tuve problemas con él y no vuelvo a esa iglesia más. Porque no hemos entendido cuál es la razón de ser de la iglesia. A ver, usted no está aquí para que se sienta bien o para que sea muy bendecido. No, usted está aquí en la iglesia, usted es parte de la iglesia para que recojamos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora le quiero decir algo, hermano. ¿Sabe por qué a veces no nos va bien? Usted sepa, ay, pero ¿por qué a mí a veces no me va bien? Las cosas no me fluyen, las cosas no se me están dando. ¿Por qué tantas situaciones en mi vida? Le voy a decir, ¿sabe por qué? Porque no estamos cumpliendo la gran comisión. Porque nos estamos dedicando, ojo con esto. Porque, ¿cómo dice la Biblia? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para hacer y guardar como yo, vendrán sobre ti estas ¿qué? Bendiciones y te alcanzarán. Bendita será tu salida, tu entrada, tu canasta, tu arteza de amasar, el fruto de tu vientre. ¿Sí o no? Dice, ay, amén. Diga amén. Pero la Biblia dice, pero acontecerá que si no oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir, vendrán sobre ti ¿qué? Estas maldiciones. Y si el Señor nos dijo, vayan y prediquen el evangelio, vayan y hagan discípulos, vayan y traigan a la gente porque es el tiempo, ¿qué es lo que el Señor está haciendo? Nos está recogiendo. Y si la iglesia no está recogiendo la cosecha y estamos dedicados a esa, ay Señor, que yo esté bien, que me bendiga, que pueda pasear, que pueda tener mi casa y mi carro, creo que tenemos un problema ahí. No me entendió. Ahora, yo no estoy diciendo, claro, el Señor nos va a bendecir, pero es que la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas. Mire, hermano, usted que dice, ay, pero pastor, ¿por qué problemas y situaciones? ¿Y por qué me va mal? ¿Y por qué deudas? ¿Y por qué esto? Le voy a decir por qué, hermano. Le pregunto, ¿usted está recogiendo o no? ¿Está recogiendo? ¿Está evangelizando? ¿Está trayendo personas a los pies de Cristo? ¿Está recogiendo? Porque si no, ahí hay un problema. No sé si me hago entender. Entonces, mire, repito, el día de Pentecostés es cuando el Señor nos empezó a recoger. Por eso Pedro se levantó, predicó, 5,000 o 3,000 y después 5,000 y muchas más personas vinieron. Hasta el día de hoy. Nosotros necesitamos entender que la estrategia de Dios
se llama Espíritu Santo. Diga conmigo, la estrategia de Dios, ¿cómo se llama? Espíritu Santo. Y termino con esto, pero póngame atención, por favor. Mire, es una iglesia avivada, llena del poder de Dios, con los dones del Espíritu Santo para traer y para recoger la cosecha. Esa es la estrategia de Dios. Escúchenme, por favor. Hay personas que critican, por ejemplo, que una iglesia, esa iglesia crece. Y critican como que si las iglesias que crecen son antibíblicas y lo bíblico es una iglesia que no crece. ¿Sí? Quiero decirle que eso es todo lo contrario. Mi Biblia dice que el Señor nos va a recoger y nos va a multiplicar. La voluntad de Dios es crecernos, expandir. Pero esas personas que dicen, no, es que más poquito es mejor. Detrás de eso hay una persona o un corazón mejor que niega el poder del Espíritu Santo, porque el poder del Espíritu Santo siempre es para traer, para multiplicar. No sé si me hago entender. ¿Para qué son los dones del Espíritu Santo? Para que haya crecimiento y multiplicación. Amén. Mire, cómo el Señor atrae a las personas, cómo el Señor hace volver la gente que está cautivo con el poder del Espíritu Santo. Sanidad, milagros, liberación, restauración, ¿sí o no? Porque muchas personas no vienen porque no están siendo sanos y no están siendo libres. Muchas veces, ¿cuántos de ustedes han invitado a alguien? Lo invito a la iglesia. Eso está bien. Pero es que a veces nosotros hablamos mucho, ¿verdad? Pero ¿qué tal si usted dice, lo invito a la iglesia, pero déjeme, voy a orar por usted por esa enfermedad. Voy a orar por usted por esa atadura. Le voy a decir, las liberaciones no deberían verse aquí en la iglesia, hermano. ¿Sí? A veces aquí oramos y ¡pum!, una liberación. Y hay algunas personas, ¡ay! Una liberación, qué susto. ¿Sabe que la liberación no debería darse acá? Las liberaciones deberían darse allá, en su casa, en la oficina, en el trabajo, allá. Usted. Dice, pastor, tremendo, le prediqué, oré por esa persona, Dios lo sanó, el Señor lo hizo libre, Dios transformó. Y venga, aquí viene la persona. ¿Usted cree que una persona que recibe no va a venir a la iglesia? ¿Sí o no? Le va a decir, oiga, pero lléveme, por favor, lléveme. Pero nosotros hoy en día, oiga, por favor, venga. Lo recojo, le pago el taxi para que venga. Porque la gente no está viendo el poder de Dios. Porque las iglesias que crecen son las iglesias donde hay sanidad, milagro, restauración. Porque la estrategia es ser avivados por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Él nos está recogiendo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo le quiero decir, el Señor lo quiere usar a usted. Usted que está ahí sentadito, hermano. Él quiere ungirlo a usted, llenarlo a usted, usarlo como un instrumento para recoger. A eso es lo que nosotros deberíamos dedicarnos como iglesia. O sea, la iglesia del Señor está puesta para, perdónenme la expresión que voy a utilizar, pero la iglesia lo que debe hacer es parir hijos, dar a luz hijos, muchos hijos. Esa es la razón de ser de la iglesia. Hijos de Dios. Estoy hablando en un sentido espiritual, ¿no? ¿Sí me entendió o no? Pero uno está pensando, o sea, en otras palabras, hermano, mire, le voy a decir, en otras palabras, hermano, qué tristeza que las sillas estén vacías, porque una iglesia que recoge, no hay lugar vacío. La gente hace fila para entrar a la iglesia. Pero qué tristeza, hermano, ¿qué pasó? Estamos embolatados en nuestras cosas. Y hay sillas vacías, hay lugares vacíos. Pero cuando la iglesia entiende cuál es nuestro llamado, ¿sí? Es un tiempo donde el Señor nos está recogiendo. Mira, a veces a veces nos olvida, hermano. Mire, Cristo viene pronto, mi hermano. Yo no sé. Obviamente no sabemos el día y la hora, nadie lo sabe, pero el Señor ya viene.
Y ya pronto el Señor viene y nos vamos con Él. ¿Cuántos aspiran a irse con Él? Porque Él nos va a recoger. Y usted está haciendo proyectos para 10, 15, 20 años adelante. Y usted y yo no sabemos si llegamos allá, mi hermano. Ya estamos afanados, pero es que ya el Señor viene, nos está recogiendo. Con las cosas que uno está viendo hoy en día en el mundo, hermano. El pecado, yo no sé si a usted le preocupa la legalización del pecado. Lo que está ocurriendo hoy en día en la sociedad es preocupante. Cristo viene pronto. La profecía dice, la palabra de Dios dice que será como en los tiempos de Noé. Será como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Cuando el Señor venga, cuando venga el fin. Y estos son los tiempos de Noé, son los tiempos de Sodoma y Gomorra. Estos son los tiempos donde ser homosexual es un orgullo. Y hay de que uno lo vean medio hablando porque lo echan a la cárcel. ¿Usted sabía que eso es terrible, hermano? Ya uno como predicador no puede hablar en contra del homosexualismo. Porque donde pasen el video allá, de pronto vienen y homofobia o yo no sé qué más cosas. No es homofobia. Amamos a los homosexuales, pero la Biblia enseña que no amamos el pecado. Yo sí creo que el Señor nos está llamando, hermanos. Él nos está recogiendo. Y yo quiero que venga conmigo otra vez ahí a Mateo capítulo 23, por favor. Esta era la introducción, hermanos. Tengo 7 punticos para compartir con ustedes. Los vamos a compartir dentro de 8 días. Resultados de ser recogidos por Él. Primero, liberación, salvación, multiplicación, santificación, protección, comunión y bendición. Pero eso lo vamos a ver dentro de 8 días, ¿listo? Mateo 23, versículo 37. ¿Cómo dice la palabra? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces qué? Quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Amén. Vuelvo y le repito, lo que Dios está haciendo con Israel lo está haciendo con la iglesia. Y Él también nos está juntando. Qué bonito poder decir, yo me rindo, ¿verdad? Para que Él me recoja. ¿Sí? Me rindo, me entrego. Pero también es triste cuando huimos, cuando el Señor nos está llamando y queremos huir, queremos alejarnos de Él. No solamente de Él, pero también de su propósito. Porque usted puede decir, no, gracias a Dios, pastor, que yo sí estoy bien. Pero bueno, si usted está ahí solamente sentadito y no está siendo usado por el Señor para traer las multitudes a los pies de Cristo, usted también está huyendo del propósito de Dios. Perdóneme que lo diga. Usted puede estar ahí diciendo, no, pastor, yo menos mal que vengo a la iglesia juicioso y leo la Biblia y oro todos los días. Pero usted no está siendo efectivo en ganar, en predicar. No ha traído ni una sola persona a los pies de Cristo. Creo que hay un problema. ¿Sí? Porque el Señor nos quiere usar. Ese es el propósito en este tiempo. Recoger. ¿Cuántos dicen amén?